por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta es nuestra misión, llegar hasta los confines de la tierra. Por eso nos remontamos a las últimas décadas del siglo XIX, donde en el sur de América la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile se empieza a escribir con la llegada desde Francia de Claude de Signé y su familia en el año 1885. Con el sueño de colonizar el sur de nuestro país, se radicaron en un lugar llamado Estero Chanco, cerca de Traiguén. Por algunos años serían los únicos adventistas en el país, pero con el tiempo varios de sus vecinos llegaron a convencerse de la verdad presente. Uno de ellos fue Pedro Maitre y su esposa. ¿Qué traes ahí, Rosalía? Unos libros que conseguí con los de Signé para que leamos mientras te recuperas. Uno de esos libros era la Biblia, la cual cambió sus vidas. Ambos creyeron y fueron bautizados unos años más tarde. 9 años después que llegaron los de Signé, la Asociación General envía a los primeros colportores para Chile y Sudamérica. Ellos darán el impulso que permitirá iniciar la obra adventista en el norte, centro y sur del país. Ya es 8 de diciembre de 1894 y en el puerto de Valparaíso se escucha el silbato de un barco. Vemos a Claire Knowling, que fue uno de los elegidos por la Asociación General para iniciar la obra del colportaje en Sudamérica. Empezó su trabajo en Uruguay, luego en Argentina, y en octubre de 1894 se dirigió a Punta Arenas, viajando posteriormente a la ciudad de Valparaíso, convirtiéndose así en el primer misionero adventista trabajando en Chile. Después de 2 meses de estar solo en nuestro país, espera ansioso a Thomas David y Frederick Bishop, 2 jóvenes colportores que habían aprendido a depender de Dios y confiaban que Él les sustentaría. Thomas! Frederick! Here I am, my brothers! Brother Nolan! We're finally here! Praise be the name of the Lord! I'm so glad to meet you, Brother Nolan. How was your trip? Tell me everything. Oh, it was a very long trip, and we're very, very tired. Llegaron a nuestro país después de 54 días de viaje desde el puerto de San Francisco. Sin saber el idioma, ponen en pie en el suelo chileno con solo un peso para comenzar su misión, pero con sus maletas llenas de esperanza, sueños y libros que marcarán nuestra historia. En 1895, Bishop realiza uno de sus primeros viajes al norte de Chile, donde conoce a William Springer, un inglés que acepta la verdad bíblica. De esta manera, él sería el primer convertido en el norte del país, en la ciudad de Iquique, dedicando luego su vida a la obra del colportaje. Ese mismo año, ante los informes tan positivos enviados por los colportores, la Asociación General envía al primer pastor ordenado para Chile, Granville Henderson Weber, que junto a su esposa llegan a Valparaíso para dirigir la futura misión chilena. Bishop viaja nuevamente al norte de Chile y llega a Guara, donde conoce al hojalatero Julián Ocampo, al cual impresiona demostrándole a través de versículos la verdad del sábado. I know you don't understand me, but please take this. Look for these versículos en tu Biblia en español. May the Holy Spirit guide you, brother, to understand la verdad del sábado. Ocampo descubrió la verdad del día de reposo, y esto produjo inquietud en su corazón, además de una gran discusión con sus hermanos en el culto dominical. Estamos en error. La Biblia es clara. El sábado es el día de reposo y debemos ser fieles. Por favor, mira este versículo.
Desde la creación, Lucas, el Señor nos guardó el sábado después de la creación. Es así, el pueblo de Israel de hoy. Vámonos todos. Esta acalorada discusión logró que varios amigos aceptaran las doctrinas adventistas. Juliano Campo es convertido por la obra del Espíritu Santo y a fines de 1896 llega a ser el primer pastor adventista chileno, teniendo el privilegio de servir en su ciudad en la primera iglesia organizada en Chile. Desde su llegada al país, Bishop y Davis no habían trabajado en Santiago. Deciden a mediados de 1896 comenzar su obra de colportaje en la capital. La mano de Dios los puso en contacto con un pastor bautista, el señor Enrique Balada, quien les arrienda una habitación y tienen así la oportunidad de compartir la verdad bíblica. Estos jóvenes quieren convencerme a mí sobre el sábado. Estos jóvenes están en un error. Esposo mío, tú estás equivocado. De acuerdo con la Biblia, el sábado es el día de reposo. De allí en adelante, ella sería una fiel guardadora del sábado y el pastor Enrique Balada se convierte al adventismo. A pesar de haber sido condenado por su congregación al aceptar la nueva fe, se mantuvo firme y fiel. Cierto día, mientras caminaban por la Alameda en Santiago leyendo su Biblia en español para practicar el idioma, Bendice. No. Bendice, alma mía, A Jehová. Jehová. Y bendigan todas mis entrañas tu santo nombre. Bendice, alma mía. Son ustedes. Yo lo vi en un sueño y leía en ese mismo salmo. ¿Quiénes son? Explíquenme. con gran emoción, el suizo Víctor Thoman aceptó la verdad. Providencialmente, Eduardo Thoman, hermano de Víctor, recibió un folleto y decidió compararlo con la Biblia. Descubrió que todo estaba en armonía con ella y aceptó la verdad. Ellos fueron grandes pastores, quienes dieron un gran impulso a la obra en Chile, ya que en el año 1900 el pastor Eduardo Thoman instala en Valparaíso la primera imprenta adventista de Chile y de Sudamérica, mientras su hermano, el pastor Víctor Thoman, inicia y rige en 1905 la primera escuela adventista del país entre los mapuches, la Escuela Filadelfia. Víctor Thoman busca a su amigo Carlos Kreshoff para mostrarle la verdad que había encontrado. Le enseña acerca del sábado y es impactado por la verdad bíblica, entregando su vida a Jesús. En 1901 regala un terreno en Púa, donde 5 años más tarde se funda el Colegio Adventista de Chile con el fin de preparar misioneros, siendo Kreshoff su primer director, colegio que en años posteriores se trasladaría a Chillán y que actualmente conocemos como la Universidad Adventista de Chile. Así, con 121 miembros, en 1896 se organiza la Misión Chilena de la Iglesia Adventista. En 1902 integra a los países de Perú, Bolivia y Ecuador como parte de su territorio y cambia su nombre por Misión de la Costa Occidental. La Unión Sudamericana, en 1907, crea la Asociación Chilena con sede en Santiago, siendo responsable de evangelizar todo el territorio del país, campo que años más tarde es coordinado por la Unión Austral con sede en Buenos Aires. En 1950, la Asociación Chilena se divide en 2 asociaciones. Asociación Central Norte de Chile, con sede en Santiago, la cual abarcará desde los límites con Perú por el norte hasta la provincia de Linares por el sur,
y la Asociación Sur de Chile, con sede en Temuco, que comprendía desde San Carlos hasta Punta Arenas. Ya en 1966, con gran gozo, se inicia la Unión Chilena, la cual queda dividida en 3 campos. La Misión del Norte, con sede en Antofagasta, abarcaría desde el límite con Perú hasta Domeico, al sur de Vallenar. La Asociación Central comprendería desde Incahuasi hasta la provincia de Linares, mientras la Asociación Sur mantendría su territorio. Nuestros pioneros pensaron en el área de salud como un importante medio de evangelización, y en 1978 comenzaron con la Clínica Adventista en la ciudad de Los Ángeles, siendo hasta hoy de gran bendición. En 1988 se vuelve a reestructurar la Asociación Central y se crea la Misión Chilena del Pacífico, establecida en la ciudad de Quilpué, que abarcaría desde Coquimbo a Valparaíso. 10 años después, se crea la Misión Central en la ciudad de Talca, que comprende la 6ª y 7ª regiones, quedando solamente la región metropolitana para la pionera Asociación Central, que pasaría a llamarse Asociación Metropolitana de Chile. La Asociación Sur comienza a dar pasos para un nuevo campo y crea la Misión Austral, con sede en Osorno, siendo responsable desde Lanco a Punta Arenas, y en 2010 cambia su sede de Osorno a Temuco, ya que la antigua Asociación Sur se había trasladado a la ciudad de Concepción, convirtiéndose en la Asociación Centro-Sur de Chile. Con estas modificaciones, la Misión Austral se convierte en la Asociación Sur Austral de Chile, abarcando desde Angol a Punta Arenas. En el año 2012 se realiza una nueva reestructuración en la Asociación Metropolitana, dando origen a la Misión Sur Metropolitana, la cual llevará el Evangelio eterno al sector sur de la capital. Gracias a un pequeño grupo de hombres y mujeres valientes, apasionados por Cristo y su mensaje, que decidieron venir a este país, hoy podemos decir: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esta es nuestra historia.